que estos tiempos angustiosos simplemente nos van a consumir. Pero tenemos la fortaleza de que la oración, y es por eso que cuando tenemos alguna necesidad tenemos que participar a nuestros hermanos, porque la oración es la llave que abre las puertas, en este caso las puertas de la esperanza, las puertas de que vamos a superar estos tiempos, porque lo vamos a hacer. Definitivamente lo vamos a hacer, no nos vamos a quedar estancados en un proceso. Este es un proceso para toda la humanidad, para todo el planeta. ¿Qué vamos a aprender de esto? Es importante. Si vamos a decir, comamos y bebamos porque mañana moriremos, definitivamente perdimos el propósito de esto. El propósito de esto es que maduremos. La iglesia no se va como una niña llorona, quejista, quiero dame, dame, Jesús dame. La oración así no funciona. La oración es, Señor, ¿qué quieres tú? ¿Qué necesitas tú de mí? ¿En qué yo puedo serte útil? ¿Para qué viene todo? ¿Cuál es el propósito? No por qué, sino para qué, pastor. Ahora bien, tenemos que tocar a través de este tema lo que eran los muros en la antigüedad, de los muros alrededor de una ciudad. Y para eso yo quisiera irme a Ezequiel 22:30. Vamos a Aquí tengo, revisar. tengo una versión un poco antigüita. Ezequiel eh, 22:30, por favor. Ezequiel 22:30. Y dice esta versión, dice, busqué entre ellos un hombre que levantara el muro y que se pusiese en la brecha delante de mí, intercediendo por la tierra para que yo no la destruyera, pero no lo hallé. No lo halló. Aquí podemos ver que se hablan de los muros y se habla de la brecha, y como les decía hace un momento, en la antigüedad la muralla alrededor de una ciudad representaba lo que es la protección de la ciudad, Amén. ¿verdad? Jerusalén todavía tiene sus murallas. Podemos ver diferentes ciudades de la antigüedad que tienen aún sus Murallas. murallas, y lógicamente estas murallas estaban hechas para que no estuvieran sus habitantes expuestos a los ladrones, a los asaltantes, a las invasiones, etcétera, etcétera. Era para tiempos difíciles, tiempos angustiosos, tiempos complicados. Entonces, cuando hablamos de la oración se convierte en una muralla, se convierte en un portillo, se convierte en un vallado, ¿verdad? Y como habla aquí la palabra, no hubo quien existiera que quisiera ponerse en la brecha. Cuando revisamos un poquito, esto fue en los tiempos en que estaban en Babilonia. El pueblo de Israel estaba sumido en Babilonia. Y Babilonia es figura del mundo, es figura de el gobierno del capitalismo, el gobierno de la brujería, la hechicería, del oscurantismo. Entonces sabemos que el que gobierna en la antigüedad Babilonia era Semiramis, y Semiramis es muy relacionada con todos esos demonios y principados, potestades jezabélicos. Bueno, es bastante profundo analizar esto. Sin embargo, nuestro deseo, ¿cuál es? Saber que debemos ponernos en la brecha. Y ponernos en la brecha no es que vamos a decir, simplemente un ratito y ok, yo intercedo y bueno, yo voy a esperar que Dios se mueva. Aquí tiene que ver con que nosotros vamos a levantar muros, muros de protección, muros declarando la palabra de Dios en cada situación que usted se encuentre, si es economía, si es salud, si es familia, si es lo que sea, ¿ya? Tenemos que buscarnos por lo menos 7 versículos bíblicos que nos permitan declarar, porque levantar muros es establecer esa palabra alrededor del conflicto, ¿ya? Si es un conflicto de discusiones, si es un conflicto de que alguien está abandonando al Señor, si es un conflicto económico, no es que nos vamos a quedar ahí como personas espantadas, asustadas, como niños que no sabemos. Tenemos la palabra. Entonces, esos 7 versículos empieza usted a declarar alrededor de la situación. Es cierto, esto está sucediendo. Yo no lo voy a negar. Sin embargo, declaro, no hay justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Amén. Dice, Jehová es el proveedor, Él es el proveedor.
Amén. Entonces nosotros empezamos así en la economía. Dentro de esto de la economía también hay cosas que debemos empezar a declarar, como por ejemplo, si usted ha sembrado, ¿cómo se siembra? Dando, digamos, ofrendas a personas que usted cree que necesita. No es que yo voy a decir, yo voy y ofrendo, no. Usted cuando ve, el Señor le mueve a su corazón y entonces usted va sembrando. Cuando estamos en medio de la brecha, usted empieza a decir, acuérdate, Señor, que de mi corazón yo di tal y tal cosa. Acuérdate, Señor, y ta. Empezamos, porque eso es el vallado alrededor de todo el problema. Y si bien es cierto, porque cuando se quebranta el vallado, ya va a explicar el pastor, es que no hay se ha roto, se ha hecho un hueco en el muro, eso es la brecha. Se ha hecho un hueco, ¿por qué? Por pecados, por dificultades, porque no nos percatamos, porque no estuvimos vigilantes. Entonces, cuando hablamos de que alguien quiere estar y debe estar en la brecha, es que se pone en medio para que el enemigo no destruya al que está dentro del muro. Pastor. Bien, mis hermanos, mi esposa habló de 7 versículos bíblicos y es interesante porque nosotros tenemos que saber de que la ciudad de Jerusalén tiene 8 puertas y de esas 8 puertas hay 7 puertas abiertas, ¿verdad? Lo estoy haciendo como un paréntesis, ¿verdad? Y la 8ª puerta está cerrada esperando la entrada del Mesías, ¿verdad? La venida de nuestro Señor Jesucristo para nosotros que somos cristianos. Ahora bien, mi esposa habla de los muros y habla de las brechas. Brecha es cuando a través del muro se había abierto un hueco, ¿ya? Y cuando ese hueco estaba abierto, tenían que poner un centinela a guardar ese hueco mientras conseguían los materiales para poder tapar ese hueco, esa brecha que se había abierto. Lógicamente, en una ciudad amurallada, la gente entraba y salía por las puertas, pero estas puertas, mis queridas hermanas y hermanos, estaban vigiladas también por guardias. A los desconocidos se les detenía para que se identificaran y poderles autorizar su entrada. Y yo me pongo a pensar, nosotros estamos pidiéndole al Señor la autorización en el transcurrir de esta vida para poder entrar al reino de los cielos. Yo lo veo bajo ese punto de vista pongo el ejemplo de Jerusalén, mis queridas hermanas y hermanos, ¿verdad? Porque a través de sus muros y a través de sus puertas entran diferentes personas, pero también estas personas son identificadas. Ahora, este muro alrededor, el enemigo no podía tocarlo, fíjese, a menos que Dios se lo permitiera. Veamos lo que nos dice en Job 1 del 8 al 10. Voy a leer aquí, dice, y el Señor dijo a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay ninguno como él sobre la tierra, hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondió Satanás al Señor, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No has hecho tú una valla alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene por todos lados? Has bendecido el trabajo de sus manos y sus posesiones han aumentado en la tierra. Entonces, cuando vemos un vallado, es un cerco de protección, ¿sí? Es simplemente un delimitante. ¿Qué es? Esto limita. No puedes pasar de aquí. De hecho, Satanás le dice, ¿no has puesto un vallado? Es decir, que Dios puso alrededor de Job que nadie lo tocara. Y el que ingresara era ilegal. Y alrededor de su casa también. Alrededor de todo lo que él tenía. De él y de su casa. Sí, sus hijos también. Sin embargo, nos damos cuenta que aquí hay derechos, hay oportunidades, pero también tenía que ser vigilante. Aparentemente aquí no vemos que Job haya sido vigilante, porque simplemente sucedió y sucedió. Nosotros sabemos que en los muros siempre habían soldados que caminaban de noche y de día alrededor de los muros para guardar la ciudad. Nosotros somos los soldados de nuestra casa.
de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestros nietos, de nuestro trabajo, aún de nuestro país. Porque si nos estamos dando cuenta que hay circunstancias graves que están sucediendo, no nos podemos cruzar de brazos. Porque si nos cruzamos de brazos, el mal que quiere venir al país también nos va a atacar. Porque somos parte de todo lo que se envuelve en una comunidad, en una sociedad, etcétera, etcétera. Entonces, el vallado dice, tiene que estar seguro y cerrado. Cuando nosotros nos damos cuenta, porque hay una situación que es evidente, o sea, no es que el muro fue hecho una brecha y nadie se dio cuenta. Claro que te das cuenta. ¿Por qué? Porque la persona ya no es lo mismo que antes, o la persona puede estar en delitos, en situaciones adversas, o despreciando el evangelio, o simplemente no hace nada malo, pero no le interesa tampoco seguirle a Dios. Entonces, ahí sí hay una brecha. ¿Por qué? Porque el enemigo ha hecho un hueco para meter en esta persona tal vez materialismo que le está más bien llevando a otros afanes de la vida. Entonces, la persona no se interesa. Pero si usted se está dando cuenta, porque aquí sabemos que es el Espíritu Santo que le muestra, que le enseña. Y fíjese que no es tan profundo ver esto. ¿Por qué? Porque por los frutos les conoceráis. Entonces, si usted está viendo que no le interesa, ve, oremos un ratito. Otra vez orar, vos siempre con esas vainas. Entonces tenemos que ponernos en la brecha. Tenemos que empezar a levantar esos muros. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Porque estamos en la casa, somos parte de la casa. ¿Sí? Porque si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Empezamos a declarar los 7 versículos. Pero también le tengo que decir que para poder estar en la brecha, usted y yo tenemos que estar comprometidos. Porque no cualquiera se puede poner a la brecha. Es más, la gente no quiere ponerse a la brecha. Tal vez un ratito, sí, un ratito, ok, ya pasó, ya Dios le contestó, ok. Pero esto va más allá de una emergencia, de una necesidad. Va por el alma de las personas. ¿Me está entendiendo? Esto tiene que ver por la salvación de la casa. Esto tiene que ver por la consagración de la familia. Y para esto podemos irnos al libro de Nehemías, ¿verdad, pastor? De acuerdo. Aquí está. Libro de Nehemías. Libro de Nehemías. Versículo 1, ¿sí? Ok. ¿Qué dice Nehemías? Vamos a ver. Nehemías quiere decir consolación, el que consuela, ¿ok? Consolación, el que consuela. Y dice en el libro 5, a ver, desde el 4, si quieres desde el 1. Del 4 vamos. Ok. 1:4, ¿sí? Desde el 3 tienes que ir. Ya. Uh-huh. Ellos me dijeron, el remanente, los que han quedado de la cautividad allí en la provincia, están en gran dificultad y afrenta. La muralla de Jerusalén está derribada y sus puertas quemadas a fuego. Cuando escuché estas palabras me senté, lloré e hice duelo por algunos días. Ayuné y oré delante del Dios de los cielos y dije, oh Jehová, Dios de los cielos, Dios grande y temible que guarda el pacto y la misericordia para con los que le aman y guardan sus mandamientos. Por favor, estén atentos tus oídos y abiertos tus ojos para escuchar la oración de tu siervo que yo hago ahora delante de ti, de día y de noche, por los hijos de Israel, tus siervos. Confieso los pecados que los hijos de Israel hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Realmente Nehemías nunca pecó. El que pecó fue el pueblo de Israel. Porque cuando las puertas están quemadas, están hechos cenizas. Cualquiera podía entrar por ahí sin que nadie les protegiera. Entonces aquí vemos una falta de protección. Cualquier ladrón se metía. Usted sabe que el enemigo vino a matar, robar y destruir. Amén. Entonces, puede que estemos dentro de la muralla, ¿verdad? Estamos ahí seguros, hemos puesto alarmas y todo, pero sin embargo, el vecino de al lado se le meten los ladrones. Y entonces, ¿qué pasa? Se meten los ladrones y cavan, hacen un hoyo, hacen una brecha en la pared que está junto a usted. ¿Se meten o no se meten? Sí se pueden meter.
Y por eso mismo que esto es un sentimiento de hermandad, lo que hace Nehemías. Dice, yo no me puedo quedar tranquilo. Yo estoy viviendo con ellos, pero aquí ya no puedo decir salvo, siempre salvo. A mí no me importa lo que le pase al vecino. A la final te va a llegar. Y es así con el COVID, ¿verdad? Con el COVID no podemos decir, a mí no me va a llegar, yo me puedo poner 5 mascarillas y todo. Algunos dicen que todos nos vamos a estar contaminando en algún momento, pero hoy por mí, mañana por ti, podemos decir, ¿verdad? Nadie puede decir, es que hay un pecadazo ahí. Pues no sabemos y no nos importa ni nos interesa. Yo le digo personalmente, a mí no me interesa juzgar a nadie. Yo con tal de que delante de Dios procure hacer lo que Él me manda, gloria a Dios, pero que hagan o no hagan, eso es problema de cada quien. Porque cuando una persona está con un hoyo en su vida o en los muros de su casa, lo primerito que empieza la gente es a murmurar. Y nosotros ya revisamos eso un poquito, murmurar, ¿verdad? Y lo duro de eso es que no estamos fortaleciendo que ese hueco que la persona tiene en su vida por lo malo que haya hecho, por lo que hizo el vecino, por lo que hizo aún el papá, la mamá, los hijos, se sane. Entonces nosotros más bien tenemos que empezar a poner seguridades alrededor de nosotros. Porque verán, cada quien juzga por lo que dicen que es, ¿verdad? Pero también hay una cosa que dice, con la vara que mides serás medido, y una cuarta más. Y a mí me da temor de eso, hermanos. Por eso, cuando veamos brechas en otras personas, en lugar de criticar, más bien oremos. ¿Ya? Pidámosle al Señor. Ponerse en la brecha no es cualquier cosa. Ponerse en la brecha es lo que hizo Jesús. Interceder, pero Él puso su cuerpo. Él fue a la cruz del Calvario para que nosotros no estemos por nuestros huecos de la vida en manos de Satanás. Y eso es, no podemos dejar a nuestra familia en manos de Satanás, sea lo que sea como sea. Usted no diga, no, ya está bien, no. Pídale al Espíritu Santo que le dé la paz sobre el asunto, porque hemos de orar hasta que se restituyan los muros, hasta que usted vea que esta persona está fortalecida, y aún después hay que seguir bendiciendo, bendiciendo y bendiciendo, y no se canse de bendecir y de declarar la palabra de Dios, de echar fuera demonios en el nombre de Jesús, porque reprender es hacerles callar, pero sacarlos fuera es decirles, ¿sabes qué? Te vas de este muro, aquí no puedes entrar, es ilegal. Y si has entrado, te has equivocado, porque esta es casa de Dios. Aunque uno estuviera chueco, porque hay uno que está santificándose, no será destruida. Así pasó con Sodoma y Gomorra. Pastor. Mis hermanos, yo quisiera ampliar un poquito la explicación para que podamos entender con relación a lo que son los muros, porque podemos decir, bueno, los muros lo comenzaron a poner ya adentrada la palabra de Dios, pero desde el jardín del Edén se está hablando de una protección. Y voy a leer la porción que dice en Génesis 2 del 15 al 17. Entonces el Señor tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Aquí tenemos que ver que la traducción realmente del hebreo, cuando le dice cultivar y cuidar, cultivar en hebreo se dice o se pronuncia como abad, ¿sí? ¿Qué significa trabajar? Y la palabra cuidar es shamar, que literalmente quiere decir poner un cerco de espinos alrededor. ¿Con qué propósito les dice que pongan un cerco de espinos alrededor? Con el propósito de proteger, mis queridos hermanos y hermanas, ¿verdad? El propósito de proteger. ¿Por qué razón nosotros tenemos que poner un vallado, un muro alrededor de nuestros hijos y de nosotros mismos? Porque los tenemos que proteger. Y lamentablemente existen medios a través de los cuales se abren brechas, se abren esos huecos.
Y nosotros tenemos que poder identificar como padres dónde es que se están abriendo esos huecos y esas brechas, por decirlo así, por donde entra la contaminación a nuestro hogar, a nuestra casa, a nuestra familia. Fíjese que una brecha, voy a poner un ejemplo tal vez un poco simple, ¿verdad? Pero una brecha se puede abrir con el control del televisor, ¿sí? Porque comenzamos y tú tienes el control, no, yo tengo el control y yo manejo y yo pongo, y entonces comienza a abrirse una brecha dentro de nosotros. No debemos de aprender a identificar esas pequeñas brechas que se están abriendo, así como hablábamos en una oportunidad antes de las pequeñas zorras que botan el árbol. Pero veamos lo que nos dice aquí la palabra del Señor. Eclesiastés 10:8, aquí está. Se me escapó Eclesiastés en mi Biblia aquí. 10:8. 10 y 8. 10, 8. Ya. Ok, dice así: el que hiciere hoyo, caerá en él, y al que aportillare vallado, le morderá la serpiente. Ya vimos lo que era estas dos cosas, ¿verdad? Ya vimos el significado. El aportillar tiene que ver con hacer un hueco, o es la brecha, ¿verdad? Y lógicamente es que abrían la entrada para el enemigo, ¿ok? Si no estaban alertas, porque usualmente, como dijo el pastor, ponían guardias para eso, ¿ya? Pero una iglesia dormida ni cuenta que se da. Estamos dormidos por la depresión, estamos dormidos por la escasez, estamos dormidos por la pandemia, que no podemos salir a ninguna parte. Muchas personas dicen que ahorita una de las, digamos, pandemias, además de la globalización del COVID, también está con la angustia, la depresión y el estrés. Entonces, la gente ahora no solo maneja el COVID, sino también maneja el estrés, la depresión, la angustia, la ansiedad de estar en eso. Entonces, tenemos que cercar, pone los cercos alrededor. Si usted ve que tiene un esposo que se aguadiza, ya, que, ay, yo no tengo de ahora de dónde voy a venir, y ahora de dónde voy a tener, no te preocupes, yo no me preocupo, y aquí va la fe. La fe no es una ilusión, la fe simplemente es de esperar que Él se mueva. A veces cuando nosotros no hemos puesto el portillo, no hemos puesto el cerco, viene el problema y le pega porque ya se metió el ladrón en la casa. Entonces, ¿cómo le saca? Le tiene que sacar con autoridad, y aquí vamos, ¿verdad? La autoridad en la oración. Y no es solamente decir el versículo bíblico, a mí me encantan los salmos, pero yo lo tengo que decir con autoridad. ¿Por qué? Porque cuando estamos en la brecha no vamos a dejar que el diablo gane, no vamos. Aunque usted esté viendo que pobrecito está enfermito ahí, que el diablo se le quiere llevar, no, usted pone la sangre de Cristo, no te lo vas a llevar. Al primer síntoma, ¿sí? Al primer signo, ¿verdad, hermana Jackie? Amén, pero aunque usted no se haya dado cuenta, porque lamentablemente cuando no estamos alerta ya está el pobrecito que le ha llevado el enemigo, y ya solamente le queda la pata ahí por medio de que no se lo lleve. Usted dice, no importa, mi Cristo ya pagó. Así que usted arrebata, lo rescata y dice, no, Señor, tú ya pagaste, yo no le dejo en las manos del diablo. Amén. Entonces, cuando usted está ahí, eso es lo hermoso de estar en la brecha. Cuando usted está en la brecha, usted se llena de unción. ¿Y qué es la unción? El llamado eso es, el respaldo de Dios. Amén. El Señor le llena. Entonces, usted empieza a decir fuera y fuera y fuera, fuera. Se van. Y se van. Aunque usted diga, no sé si se fueron, pero se van. En el nombre de Jesús, usted va a ver. El que está desanimado, echa fuera la depresión en el nombre de Jesús. Echa fuera el dolor, porque también hay una cosa, y yo le voy a decir por experiencia propia. En estos días, lo que más hace el enemigo es hacerte acuerdo de los dolores del pasado. De los dolores que te hizo pasar el primo, el tío, el papá, la mamá. Y son un montón de dolores. ¿Por qué? Porque tenemos más tiempo para pensar. No estamos tan activos, porque tenemos tiempo para ver el montón de cosas que nos faltan y que no tenemos. ¿Y cómo fui tan boba y me dejé engañar? No dejaste engañar.
Y yo le voy a comentar, o sea, yo sí creo que en el nombre de Jesús nosotros tenemos que echar fuera esos demonios, porque adentro está ese hueco de que todavía te duele lo que te hizo el fulano, lo que te está haciendo. Pero acuérdese que todo esto no es por casualidad. Dios nos está entrenando. Y si Dios nos está entrenando, con lo que tengamos, tenemos que aprovechar para crecer y madurar. Amén. Estaba yo comentando con una señora y me decía que el esposo es medio bastante complicado. Y ya de poco ya no importaba, ya que mejor que se fuera. Algo por el estilo. Y resulta de que porque estaba tan afligido y tan desesperado, la esposa ya estaba colgando los guantes. Pero no es así. No le puedes dejar en las manos del diablo. Es que no es bueno, es que es esto, es que es esto, otro, esto, es otro, y esto. Y le digo, ¿y usted qué es? Pues quejista, chismosa, peleona, todo el montón, porque aquí nadie es perfecto. Pero ¿qué es lo que debemos hacer? Cierre el vallado. Cierre la puerta al diablo. Si su esposo solo le da papas para tener en la refrigeradora, pues hagas locro de papa. Haga tortilla de papa, haga puré de papa, papas fritas, papas con cebolla, lo que quiera. Eso le ha dado Dios. Entonces usted tiene que disfrutar porque se cierra el vallado cuando empezamos con gozo. Pero cuando usted está en manos del que entró por ese hueco que estaba en su casa. Pastor. Mis queridas hermanas, yo quisiera compartir con ustedes una porción de la palabra que dice en Génesis 4, del 6 al 7. Dice así: entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué estás enojado y por qué se ha demudado tu semblante? Si haces bien, ¿no serás aceptado? Y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. El Señor le está hablando. El pecado yace a la puerta si no haces bien. Ahí está, ahí nomasito. Solamente está que usted abra la puerta y entraron todos los cachudos para adentro. La tendencia al pecado, mis hermanos, está por naturaleza dentro de nosotros, pero el Señor dice que nosotros lo podemos dominar y la clave está en el temor de Dios que nos lleva a la obediencia. Porque lo que pasa es que nosotros pecamos porque queremos ser desobedientes, mis hermanos. Y a mí me preocupan situaciones de muchas personas que no son aquí presentes, sino que personas que andan ahí en la calle, mis hermanos, que andan en situaciones de querer tomar ventaja de los demás a través del internet, como por ejemplo, por decirle algo, a través de la venta de artículos que jamás llegan a su destino, ¿verdad? Estafas que hacen a través del Facebook, del Instagram, del WhatsApp, de un montón incluso hasta del famoso Mercado Libre. Ahora bien, pero si nosotros ponemos un vallado a nuestro alrededor, si nosotros actuamos con la inteligencia que Dios nos ha dado, así como le dieron a Caín, el Señor lo estaba aconsejando, pero igual vino Caín y mató a Abel. ¿Por qué? Porque él dejó una puerta abierta, la puerta de la codicia. Y entonces a través de esa puerta entró el pecado. Mis queridos hermanos, fíjense que estábamos hablando con Jackie hace un rato con relación a este tema y bueno, lógicamente como yo también me crié medio que en el monte y con animales y todo eso, ¿verdad? Entonces nosotros hacíamos cercos, pero siempre dejábamos lo que se llama un portillo donde los animales no podían salirse, pero la gente sí podía pasar, ¿verdad? Porque gente circulaba a través de los campos como se hace normalmente. Pero nosotros, mis queridos hermanos y hermanas, tenemos que cerrar esas brechas. No tenemos que dejarlas abiertas para que no se contamine nuestro corazón. Mire, el corazón es tan frágil, los ojos son tan
tan rápidos, el olfato, el oído son tan prestos a contaminarse que basta una palabra, basta un comentario para que nosotros estallemos en iras o comencemos a pensar en cosas que se salen totalmente de la obediencia que Dios quiere para cada uno de nosotros. Fíjese que muchas veces nosotros tiramos por la borda, y lo voy a decir así, tiramos por la borda y echamos, por decirlo también de esta manera, a la basura las instrucciones que Dios nos está dando. No hacemos caso, ¿verdad? Sino que nos vamos por los deseos de la carne, por los deseos que el enemigo nos quiere poner, ¿verdad? Y no estoy hablando de cuestiones de sexualidad, sino que estoy hablando de cuestiones que son simples, como por ejemplo el estallar en iras porque no se hace las cosas como yo quiero, como yo deseo, no como la voluntad de Dios quiere que sea. Ahora verán, mis hermanos, esto se entra por fe, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que Dios te llamó. O sea, tienes que creer que Dios te llamó a esto. Porque si no, la gente dice, no, eso no es para mí. Bueno, usted va a ver cómo su familia y todo lo que está alrededor, que Dios quiere que tú guardes, empieza a tener conflictos. No te vas a morir. No te vas a deshacer. Pero vas a tener que sufrir y padecer. Y esa no es la voluntad de Dios. No es. Dios no quiere que estés pasando escaseces, ni conflictos, ni cosas graves. No, Dios no quiere, porque sus hijos, no estamos desamparados. Sin embargo, cuando nos dormimos, una iglesia dormida, simplemente entra la serpiente, como dice, y bueno, le pica. Pero tenemos la bendición de que Él es nuestro antídoto. Por supuesto, los que estamos en la brecha no podemos entrar con cargas delante del Señor. Tenemos que perdonar. Tenemos que decir, yo le decía a los dolores, dígale al Señor, Señor, saca de mí estos dolores, el dolor que me maltrataron, el dolor que me ultrajaron, que me robaron, que me rechazaron, que me despreciaron, que lo que sea, lo que usted sienta en su vida. ¿Verdad? Que no le aman, el dolor de que no me aman. Señor, saca de mí ese dolor de que no me aman. Saca de mí, el Señor, el dolor de ser abusada, de ser violentada. Saca de mí, Señor, y lo echo al fondo del abismo. Porque esa es la manera. Un soldado que va a batallar en el nombre de Jesús, porque esto es guerra, va con la armadura de Dios. Pero si está herido, donde está herido, el enemigo le va a herir más. Por eso es que no puede entrar con dolores, ni adolorido, ni quejisto. Es que yo vengo a orar por mi esposo que no tiene dinero, pero verás que no me quiere dar ni para que yo me compre un peine. ¿Quién te da? Es Dios. Entonces tenemos que cambiar la metodología de nuestras oraciones. Tenemos, así como dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Verdad? Venga tu reino a nosotros. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. O sea, nuestro deber es, como dice ahí, que venga tu voluntad. No es de que mi familia sea como a mí me place. No. ¿Qué quiere Dios? Si Dios ha permitido que tengas esta ensalada de conflictos, entonces no es para morirse, es para vivir y para contar los milagros del Señor. Amén. Entonces, si estoy yo desesperada y angustiada con un dolor que ya se me acaba, Señor, por favor, quítame este dolor de todo lo que me ha pasado. Mire, estoy arruñada, me arruñaron la cara, la mano, todo me han arruñado. Todo el mundo habla mal de mí. Espero que no le pase. Pero si nos pasa, pues no se defienda, deje que Dios le defiende. ¿Ya? Y cuando hablamos se me acaba de acordar, el poder del intercesor. Mire, el intercesor de intercesores se llama Jesucristo. Yo quiero que vayamos para que usted vea cómo Él contestaba al enemigo. Vamos a ir a Mateo 4. ¿Verdad? Mateo 4 del 1, es cortito, del 1. Vamos a ver las tentaciones de Jesús y mire cómo le contesta. Escrito está, Biblia. Voy a comenzar del 4.1 para que lo podamos entender bien.
Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nosotros ahí nomás vamos a ver una cosita. Le tentó en la provisión económica, en la provisión de alimentos, le tentó. Y usted sabe que Dios mandó maná del cielo. Él mandó cuando estaba Israel en el desierto. Pero aquí Él está diciendo que haga el pan como a Él le dé la gana. Satanás le dice, haz el pan porque tienes hambre. Haz el pan como tú quieras, pero no, dice, de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, no lo voy a hacer como a mí me da la gana, lo voy a hacer como Él dice. Y eso es esperar en Dios. Porque cuando alguien tiene hambre, ¿cómo se pone? Molesto, enojado, llorón, quisquilloso. Y Jesús tenía hambre. Y ahí le tienta el enemigo. ¿Pero vas a hacer como Él quiera? No. Le dicen, no es así como Dios quiera. Si he de tener que pasar y aguantar hambre como he estado en estos 40 días, yo sé que mi Redentor, mi Padre, mi celestial auxilio, que es Jesucristo, tiene un plan y un propósito. Amén. Todo lo que estamos pasando tiene un plan y un propósito. No me puedo adelantar. No puedo lanzarme y hacer algo que después me va a traer mayor dolor. Pero Cristo le dijo la palabra de Dios. Amén. Es que Dios no necesita la ayuda de nadie, mis hermanos. Muchas veces nosotros queremos ayudarle a Dios a que las cosas se den, a que las cosas sucedan, a que se logre el objetivo. Pero no es ese el propósito del Señor. El propósito del Señor es que nosotros busquemos su guía. Perdón, que busquemos su guía. Y fíjese que continúa en el 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti. Y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Aquí le está hablando de un exceso de fe. Le está hablando de una ilusión de fe. Aquí le está diciendo algo que no dice en la Biblia, aunque Él lo dice. ¿Pero por qué lo dice? Porque le quería quitar el fundamento de que Dios es bueno. No va a ser lo que a mí me place y como a mí me da el gusto. Aquí dice, no tentarás al Señor tu Dios. No vas a querer tú obligarme a hacer lo que tú quieres. Eso le está diciendo. No me vas a obligar a hacer lo que tú quieres, Satanás. Porque yo sé que mi padre ha dicho eso en la Biblia, pero no es en mi tiempo ni cuando yo digo, ni cuando tú me estás incitando a que yo obligue que Dios sea torciendo. Yo le voy a torcer el brazo a Dios. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Entonces no me puedo lanzar a esa ilusión de fe. Tírate para abajo y verás que Dios te sostiene. No, o sea, también tenemos discernimiento. Son cosas que se deben hacer y cosas que no se deben hacer, ¿verdad? Hay cosas que por más que usted quiera que cambien, si no es la voluntad de Dios, no. ¿Por qué? Porque tiene una siembra mala. Entonces nosotros vemos que tiene una siembra mala y queremos una cosecha buena. No funciona así. ¿Cómo funciona? Misericordia. Y en esa misericordia nosotros entendemos por qué está así esa mala cosecha. Pero no solamente entendemos, nos arrepentimos, decidimos una nueva vida, un nuevo cambio. Pero si seguimos en lo mismo, ¿para qué va a ser? ¿Para qué va a mandar el Señor a que te rescaten? Si después te vas a tirar del panecillo, del cotopaxi, y vamos a decir, no, es que Dios me lleve en sus brazos. No, estamos burlándonos del Evangelio. Eso no es correcto, pastor. Y aquí continúa la palabra y dice,
Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén. ¿Y qué es lo que sucede posterior a esto? El diablo entonces le dejó, y he aquí que vinieron ángeles y le servían. Amén. O sea que él tuvo que pasar por todas esas pruebas tan difíciles después de 40 días de ayuno. Ayuno de pan, ayuno de agua, ayuno de todo. De todo. ¿Verdad? Y con las ofertas tan tentadoras. Mis hermanos, ¿cuántos no hemos tenido ofertas? ¿Cuántas veces no hemos nosotros como seres humanos tenido ofertas tentadorísimas? No te ¿Ya? metas. Pero, mis hermanos, apenas usted pone el dedito ahí adentro, se le fue el brazo, se le fue todo. Y huele a chicharrón. ¿Verdad? Sí, porque cuando el enemigo le presenta todos los reinos, le está diciendo la vida de la tierra. Esa es la que yo tengo y yo poseo, y es cierto, porque Adán le entregó el gobierno de la tierra. El gobierno nos fue dado a nosotros a través de Adán, pero cuando él peca, le entrega todo. Y entonces le dice: yo tengo eso. ¿Quieres dinero? Yo te lo doy. ¿Quieres gloria? Yo te lo doy. ¿Quieres casas? Yo te lo doy. ¿Quieres belleza? Yo te lo doy. Todo, yo lo tengo. Yo lo tengo. ¿Qué más quieres? Entonces, Pero cuando comienza con poquito, Yaquita, porque comienza, imagínese, comienza por poquito el enemigo, cómo es de fregado, ¿verdad? Porque comienza ofreciéndole comida, ¿sí? Porque él sabía que estaba padeciendo del hambre, perdón, está bien. Yaquita. Entonces le dice: los bienes terrenales. Mira, va poniendo y poniendo. Entonces, cuando nosotros nos ponemos en la brecha, sepa que el enemigo va a estar queriendo quebrantar esas fortalezas de queriendo ponerte dolores por cada una de las cosas que estamos aquí mencionando que Jesucristo tuvo y lo superó por su precioso poder, porque estaba ayunando, estaba orando, pero porque Él tenía una misión. Entonces nosotros, ¿cuál es la misión? El Redentor, el Salvador. Entonces nosotros igualmente tenemos una misión, sea hombre o sea mujer, porque a veces las mujeres decimos: no, es que Él es la cabeza, Él es el que tiene que estar luchando y batallando. Yo aquí soy la ama de casa, le honro, le respeto, con eso es suficiente. No, acuérdese que somos ayuda idónea. Si el varón tiene una debilidad, por lo que sea, jamás lo juzgue. Solamente agradezca que Dios le está poniendo, porque sabe que usted tiene las agallas, sabe que usted tiene las herramientas para poder vencer esas tinieblas. Así que no esté: ay, el dolor, es que yo quisiera que mi esposo se pareciera al esposo, al apóstol Pablo. Yo me río, hermanos, porque no existe tal cosa, ¿verdad? Se tiene que parecer a Jesús algún día. Y quizás cuando el Señor nos arrebate, ahí seremos transformados juntamente con Él. Pero ahorita en la tierra no. Así que sea hombre o sea mujer, porque también el hombre se queja de que la mujer es una pleitista, peleona. Bueno, que se queje, entonces empiece a poner vallado, ¿verdad? En el nombre de Jesús, mi casa es casa de oración, en el nombre de Jesús. No empiece a maldecir igual que el diablo le está activando, porque ahí hay un hueco en la brecha, y si usted maldice, ¿sabe qué? Se le va a cumplir lo que tanto maldice. Amén, pastor. Tenemos que ver que con la obediencia a Dios, nosotros podemos levantar muros alrededor de nosotros mismos y alrededor de nuestra familia. Acordémonos que no estamos solos. Tenemos a nuestra familia alrededor y tenemos que protegerla definitivamente, y tenemos que ponernos en esa brecha como vigilantes para la protección de esa familia. Tenemos que pedirle al Señor, sí, es cierto, tenemos que pedirle misericordia y pedirle que Él nos dé la oportunidad de podernos levantar si hemos caído, si hemos tropezado, si hemos cometido errores. Cuán fácil es cometer un error, ofender a alguien
pero cuán difícil es pedir perdón. ¿Verdad que es bien difícil, es bien costoso? Pero la obediencia de Dios nos puede llevar a reflexionar para poder pedir perdón a aquellos que estamos ofendiendo. Entonces entramos con fe, sanamos los corazones. Usted no necesita que estemos nosotros presentes. Usted, el Señor, es suficiente. Le dice: Señor, sáname del dolor, sáname de esta enfermedad que me está causando hasta una enfermedad en el cuerpo. Sáname. No, ni siquiera diga le perdono. Porque verá, hermanito, yo sí digo, a veces nos ponemos del orgullo de que yo te perdono por lo que me has hecho. Ay, déjelo. Usted solo diga: Señor, yo te entrego, me suelto. Yo lo dejo ahí a tus pies, maldigo el dolor que yo siento porque es una planta horrible, y que se vaya en el nombre de Jesús al fondo del abismo. Porque hay algo bien importante, que cuando estamos nosotros en la brecha, tiene que llenarse de fe, de alegría. Póngase música cristiana de mañana, tarde y noche, y cante, aunque no tenga ganas de cantar. Porque mire cómo dice Nehemías en el capítulo 2. Nehemías anima al pueblo, porque sí vinieron los ataques del enemigo, cierto es, porque empieza: no, es que vos has de tener una doble agenda, algo has de querer, que hoy estás tan buena gente. ¿Cómo es que has cambiado? Si antes parecías un limón con todos los hielos y la limonada encima, y ahora estás hecha la buena o el bueno. Mire lo que dice aquí en Nehemías 2, y dice 18. Nehemías 2:18 dice: entonces les declaré como la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Entonces tenemos que animar. ¿Qué es la palabra de animar? Hacer porras, empujar, inclusive empujar. A ver, vamos a trabajar, vamos a hacer esto, como una mamá dice a sus hijos: levántese. Ya, ok, entonces no es obligar ni nada, es animar, es llevar al ánimo. Ánimo es el alma, fortalecer el alma para que no se quede ahí sentada, defraudada, fracasada. No. Como cristianos, estar en la brecha es no dejarse vencer por la amargura de la situación que tú y yo estamos viviendo. Amén. No se deje llevar. Empiece a declarar los versículos bíblicos alrededor de su conflicto, su problema. Sea lo que sea, busque. Hoy hay tantas oportunidades en el internet. Versículos bíblicos, imprímalos, póngale en el espejo, en la cocina, para que usted cada vez repita. ¿Sabe por qué? Porque nuestro cerebro percibe lo que usted dice, lo que alguien dice, y se llega al corazón y al alma. Por eso es que es importante, aún los nuevos de ahora que se llaman mindfulness, que son los psicólogos de ahora, dicen: llénate la mente, declara bien. Eso no, ¿de dónde también creen que se han inventado solitos? Eso es bíblico. La palabra de Dios lo dice. Entonces, ¿qué es lo que dice? Que en la lengua tiene un poder tan fuerte que hasta puede inflamar el infierno. Pero nosotros no vamos a inflamar el infierno, vamos a desatar los cielos. Pastor, ¿podemos orar? Vamos a orar, mis queridos hermanos y hermanas, y darle gracias al Señor. Señor Dios nuestro, ahora hemos aprendido lo que los muros representan en tu palabra, y queremos tenerlos levantados, esos muros. No muros destruidos, no puertas quemadas, sino que siempre levantados. En este momento hemos tenido la oportunidad que tú nos has dado de meditar, y las puertas que erróneamente hemos abierto, Señor, permite que las cerremos en esta noche y que no vuelvan a ser abiertas en el nombre poderoso que es sobre todo nombre. Te pedimos perdón por haber pecado en contra tuya, Señor. Te pedimos que nos ayudes a levantar los muros caídos en nuestra vida y cerrarle la puerta al enemigo. Señor, te clamamos, Padre, porque así como dice, Señor, en Ezequiel, que no había quien se ponga a la brecha, nosotros nos ponemos a la brecha, Señor, de nuestras familias, primerito de nuestras almas, Señor.
de nuestros hijos, de todos los que están a nuestro alrededor, que sabemos y entendemos y que tú nos has movido a compasión, Señor. Sí, sí. Tu Espíritu Santo, si nos permite ver algo, no es para criticar, es para orar y para interceder. Sabemos, Señor, que si nos has llamado es porque nos has tenido en gran estima, porque lo podemos hacer, porque no somos cualquier cosa, porque tu Santísimo Espíritu abunda en nosotros. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos para ver la gloria y la victoria. En el nombre de Jesús, de saber que Él edifica y que si nosotros cumplimos la misión que nos has mandado, veremos vidas restauradas y vidas edificadas en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.